¿Qué tal? Una de las funciones esenciales de cualquier IDE, de cualquier entorno de desarrollo integrado, es la navegación. La productividad con cualquiera de ellos dependerá en gran medida de lo bien que te sepas mover a través de él. Android Studio es un entorno de ventanas. La clave en su usabilidad está en hacer el mejor uso posible del limitado espacio con el que contamos. Android Studio muestra solo una pequeña fracción de las ventanas disponibles en cada momento. Algunas de estas ventanas son sensitivas al contexto, mostrándose solo en determinados momentos. Otras tenemos que ocultarlas o mostrarlas nosotros mismos. Para sacar todo el rendimiento a Android Studio necesitamos entender las funciones de estas ventanas y cuándo y cómo mostrarlas. Los proyectos de Android se componen en general de muchos paquetes, directorios y archivos. Incluso en proyectos de no demasiada complejidad pueden superar fácilmente los cientos. Así que lo primero es aprender cómo verse bien por Android Studio. Veremos también cómo usar el completo sistema de ayuda que incluye para solucionar las dudas cuando las tengamos. Para hacerlo vamos a abrir el proyecto que creamos en los anteriores videotutoriales. Empezamos por el editor, porque editar archivos es el objetivo número uno de cualquier IDE y su ventana se localiza en el centro del panel. Es la única ventana que siempre está visible y que se localiza justo en el centro. Todas las otras ventanas en Android Studio se llaman ventanas herramienta y se agrupan en paneles laterales tanto a la izquierda como a la derecha y abajo del editor. El editor es una ventana con pestañas, con lo que se parece a los navegadores web modernos. Cuando abrimos un archivo se muestra como una pestaña en el editor. Como ya te habrás fijado al construir nuestro primer proyecto, los archivos mainActivity.java y ActivityMain.xml se cargaron automáticamente en el editor como dos pestañas. Es una de las características de Android Studio, que intenta anticipar qué es lo que queremos hacer a continuación, por ejemplo, qué archivos vamos a querer editar, y por eso ya nos los abre automáticamente en el editor. Prácticamente cualquier archivo puede ser abierto en el editor, aunque las imágenes crudas y los archivos de sonido no pueden, por lo menos de momento, ser editados dentro de Android Studio. También podemos arrastrar y soltar cualquier archivo sobre el editor e inmediatamente se nos abre en una nueva pestaña, como estamos viendo. Justo encima del editor están las pestañas del editor. A lo largo del margen izquierdo del editor está el Gutter y en el margen derecho está la barra marcador. Vamos a examinar cada una de ellas. Para navegar entre las pestañas del editor en Android Studio puedes usar la tecla Alt más la tecla de flecha a la derecha o flecha a la izquierda. Desde luego también puedes hacerlo pulsando con el cursor sobre cualquiera de las pestañas. Las opciones de las pestañas del editor están localizadas dentro de la barra de menú principal en Window, Editor, Tabs. Cualquier acción que seleccionemos de este menú se aplica a la pestaña que esté seleccionada en ese momento. Si colocas el puntero del ratón sobre una de las pestañas y pulsas con el botón derecho, se abre el menú contextual en el que puedes ver también muchas de las mismas opciones del menú Editor Tabs. De las opciones que aparecen, puede ser interesante la de Tab Placement, que como ves nos permite localizar las pestañas en distintas partes de la ventana. Están ahora en top, pero podemos pulsar para que aparezcan en la parte inferior botón y lo mismo en las laterales. Desde luego no vamos a pararnos en cada una de las opciones, pero también interesante es la de split vertical o horizontal, que es muy útil si queremos comparar dos archivos. Lo que hace es dividir el editor en paneles que podemos posteriormente utilizar por separado. Esto puede hacerse las veces que queramos, así que puedes seguir abriendo los que quieras, aunque con muchos suele tender a hacerlo más confuso. Puedes también en cualquier momento arrastrar y soltar sobre cualquier panel un archivo para que
que se abra, y cuando cierras el único archivo que quede en un panel, se elimina también el propio panel, como vemos. El Gutter, esta especie de canal que aparece a la izquierda del editor, es usado para comunicar información sobre el código. Sus características más claras son estas pequeñas muestras de color e iconos que se muestran a lo largo de las líneas de código a las que se refiere este recurso visual. Pero el Gutter se usa también para configurar puntos de ruptura del código, facilitar el plegado de distintas partes del código y también para mostrar indicadores de alcance. Todas estas características las iremos viendo más en detalle en el curso. La barra de marcadores se localiza en el lado derecho del editor y es usada para indicar la localización de líneas importantes en los archivos fuente. Por ejemplo, destacar advertencias o errores en tiempos de compilación. No se mueve en scroll como hace el Gutter, pero observa cómo aparecen una serie de líneas. Aquí hay una solo, pero si nos situamos sobre la línea, observa cómo aparece mensaje. Si el archivo fuera muy grande, al pulsar sobre la línea nos localiza inmediatamente en el punto del archivo donde se da lugar a la advertencia, el error o la información en concreto que aparezca en la barra marcador. En esta barra también aparecen los cambios cuando no están guardados, indica también los resultados de búsquedas que se lleven a cabo y marcadores que podamos tener en nuestro código. También irá quedando más claro a medida que vayamos trabajando, pero observa por ejemplo que si aquí empezamos a escribir código y no está de modo correcto, como inmediatamente nos aparecerán mensajes de error indicando el lugar donde se encuentra, y si pulsamos inmediatamente nos coloca en el sitio donde está dando el error. Ya hemos visto la ventana herramienta del proyecto que se muestra a la izquierda del panel. Para ver una lista de todas las ventanas herramientas, pulsa en View y dentro de View en Tool Windows, aquí tienes una lista. Ahora fíjate en los márgenes de los bordes del ID, tanto en el izquierdo como en el inferior y en el derecho. Encontrarás las herramientas botón que se corresponden con muchas de las herramientas ventana que acabamos de ver. Observa también que algunas de estas herramientas botón están etiquetadas con un número. Es usado en combinación con la tecla Alt en Windows para abrir o para cerrar la ventana asociada con ese botón. Por ejemplo, observa aquí favoritos que aparece con el 2. Si pulso las teclas Alt 2, vemos cómo se nos abre y al volver a pulsar se cierra. Lo mismo con las otras que tienen el número. Experimenta pulsando sobre los botones para ver lo que ocurre con sus ventanas y exactamente haz lo mismo pulsando en aquellas que tienen números, la combinación al num como decíamos. Cuando una ventana herramienta está abierta, el botón herramienta correspondiente aparece en gris oscuro, como aparece ahora aquí con Android Model. Esto nos indica que está pulsado. Si volvemos a pulsarlo, observa cómo se cierra la ventana y el botón herramienta aparece ahora en color gris claro. Como decíamos, los botones herramientas siempre se localizan en las esquinas de los márgenes. La posición por defecto de la herramienta Botón Project está en la esquina superior del margen izquierdo, mientras que la herramienta Botón Favoritos está localizada por defecto en la esquina inferior del margen izquierdo. Los paneles laterales, tanto el izquierdo como el de abajo y el derecho, pueden ser compartidos hasta por dos herramientas ventana a la vez. Era lo que veíamos ahora cuando pulsamos en proyecto y pulsamos en favoritos, como dentro del mismo panel se nos abren dos de las ventanas. Pero solo se puede hacer con los que se encuentran en esquinas opuestas. Por ejemplo, con estos tres que están aquí en la misma esquina no se puede. Si queremos abrir estructura, como vemos se cierra proyecto. Sin embargo, con estos de aquí abajo sí que se puede compartir, como estamos viendo. Esto, desde luego, en la configuración por defecto de Android Studio podríamos modificarla, pero en esta configuración por defecto no se pueden abrir estas dos ventanas a la vez. No debemos confundir los diseños o el diseño por defecto en Android Studio con los diseños, los layouts en el Android SDK, el que elegimos al crear el proyecto. Aquí nos estamos refiriendo al diseño que muestra el ID, con la distribución de menús, ventanas, botones y demás. No tiene nada que ver
ver con el diseño de la aplicación que estemos creando. Android Studio tiene un diseño por defecto similar a este, aunque con la ventana del proyecto cerrada. Si quieres ir al diseño por defecto, lo haces desde Windows, restaurar diseño por defecto, que es el que aquí vemos. Como ves, cuentas también con la opción, una vez que personalices el diseño con las ventanas y botones tal como tú lo quieres, almacenarlo como el diseño por defecto. Por ejemplo, podemos reposicionar las herramientas botón como queramos. Veamos lo que decíamos hace un momento. Vamos a mover la herramienta botón estructura a la parte inferior del margen izquierdo. Observa cómo ahora abrimos aquí proyecto, pero ahora al no estar continuo uno al lado del otro, podemos pulsar en estructura. Observa cómo ahora sí nos abre las dos ventanas herramienta dentro del mismo panel, cosa que antes no se podía. Así que simplemente con arrastrar y soltar puedes cambiar la posición de cualquier botón herramienta. Aunque los diseños de los IDEs y de los programas en general tienden a estandarizarse, habrás visto que la enorme cantidad de funcionalidades con las que cuenta Android Studio hacen imprescindible conocer bien su estructura y funcionamiento para poder utilizarlo de modo adecuado. Así que seguiremos en los próximos videotutoriales profundizando en todas las herramientas que incluye.